porque precisamente Dionisos no solamente es el dios del vino, no solamente es el dios del teatro, o por lo tanto es el dios de la tragedia y de las comedias, sino que también es un dios epifánico, o sea, el que llega, el que viene a mostrarse, epifanía, alrededor de la mostración. Y es un dios que aparece en el ágora ateniense con el teatro y que es el dios que menos tiene que ver con el imaginario social griego, que es el imaginario de la sofrosine, de la armonía, del equilibrio. Jean-Pierre Bernard, en un libro que se llama Mito y Religión, dice: aprendamos de los griegos la tolerancia, como francés por como Graciela me comprende más así, de colocar en el medio del ágora al dios más distinto al imaginario social griego, porque Dionisos es también el dios de la irracionalidad, es decir, el dios de la manía. Que hay una manía, esto lo decía en un reportaje también Hugo Soto. ¿Se acuerdan de Hugo Soto? Era un actor muy joven que se murió de SIDA, fue de las primeras víctimas del SIDA hace años, y que hizo en San Martín Los Pilares de la Sociedad de Ibsen, y que actuó en Hombre mirando al sudeste. ¿Se acuerdan? Era el loco, era el loco, bueno. Y en un reportaje, me acuerdo que le hicieron en la revista de la Nación, decía hace más o menos 90 años atrás, no, pero más o menos, bastantes años atrás, decía: hay una locura que amamos y otra locura a la que le tememos. Bueno, esto también lo dice de otra forma Platón. Hay una manía que nos atrapa, que nos atrae, y hay una manía a la que le tememos. Dionisos es el dios de la irracionalidad. Los griegos no eran prácticamente un pueblo irracional, sino que al contrario, estaba inserto en su quehacer diario ese todo según medida, o sea, el equilibrio. Aristóteles va a decir un siglo después: la verdad está en el punto medio. Pero van a incorporar a este dios en el lugar más importante, en el medio de la plaza, o sea, en el ágora, siendo el dios más oponente a su sistema de vida. Hay diversos libros, la bibliografía es abundantísima y trata sobre la problemática dionisíaca y sobre el dios en sí, que es una historia bastante larga y hay distintas disquisiciones, pero hay un libro que es bastante famoso que se llama Los griegos y lo irracional, de Dodds, donde dice que la mayor de las tragedias de Eurípides, a la cual vamos a hacer referencia y vamos a leer el prólogo, está remarcando la necesidad de racionalidad en toda sociedad humana. Es decir, el mundo occidental va a poner especialmente el acento en ese llamado a la racionalidad, que son las miradas ante el dionisismo de la antigua Grecia. Fíjense que las seguidoras de Baco, llamadas las Bacantes, las seguidoras de Dionisos, había varias tragedias, pero la única que va a permanecer es la de Eurípides, que era, se puede decir, el más, entre comillas, loco de los tres, el más ayornado al pensamiento sofístico. Y quieren que les diga una cosa: yo tengo una versión distinta, una lectura distinta de las Bacantes que me la permitió hacer mi profesión cuando trabajaba en la escuela de teatro. Hasta ese momento yo leía gloriosa los textos de Dodds. Bueno, Nietzsche en el siglo XIX va a amalgamar lo que él considera los dos extremos, lo apolíneo y lo dionisíaco, en El origen de la tragedia. Pero si yo no hubiese ido a la escuela de teatro, no me hubiese imaginado, ni hubiese visto una versión que hace Ingmar Bergman de las Bacantes, que es sensacional, no me hubiese imaginado a las Bacantes en lo que en la época griega arcaica se llamó proscenio, y en la época griega y en la época actual llamamos escenario. Cuando uno ve la representación de la tragedia Las Bacantes,
Cuando uno lee Las Bacantes, que ahí ya aparece el famoso Carpe Diem, sin llamarse Carpe Diem, porque el Carpe Diem pertenece a Horacio, disfruta el día, ya el coro de Las Bacantes dice en un momento dado, sabio es aquel que disfruta del día. Y yo trato de seguirlo, le digo, porque no sé cuánto tiempo tengo, por si acaso yo trato de seguirlo. Pero en esta cuestión, el coro lo dice en un momento dado, pero en esta cuestión lo que me pareció apasionante y que descubrí ahí en la escuela de teatro, que es que Eurípides nos muestra hace 2500 años que en el escenario de la vida, en lo que Shakespeare le va a llamar el teatro, el mundo como teatro, la irracionalidad también está. Es decir, en la tragedia de Eurípides la respuesta es terrible. El dios Dionisos hace que las bacantes maten y después descuarticen a Penteo, el dios que se les opone. Pero para mí lo magnífico, leyéndolo desde este otro lugar, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la representación, Eurípides pone delante de nosotros en el proscenio que la irracionalidad también está en la plaza del mundo humano. Y no me digan que no nos sentimos a veces en nosotros mismos como decimos, ¿cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo pude no ver esto? ¿Cómo no pude reconocer la locura en todo esto? ¿No? Entonces Dionisos, que es un dios que viene a mostrarse, la primera palabra de la tragedia de Eurípides es Geco, he aquí, he llegado, aquí estoy. Es decir, que la mayor lección de autoestima, nadie puede ocupar el mismo lugar que nosotros en el mismo instante. Geco, aquí estoy, que ha venido a que lo vean. No hay ninguna tragedia que tenga tanto los verbos de ver y ser visto como Las Bacantes de Eurípides. Fíjense que algo que nosotros consideramos totalmente contemporáneo, como es la cuestión de la visión, del ver y ser visto. Me acuerdo cuando Gereto dijo, fui famoso después que fui a de Tinelli, o toda esta cuestión de la mostración, de la revelación. Dionisos viene a que lo reconozcan, por eso les digo que es un dios epifánico. Viene a que lo vean, es el dios del vino, y que podríamos deducirlo de todos los efectos que produce el vino, desde la mayor euforia hasta la mayor disforia. Es decir, que viene con todo el riesgo de lo extremo, de esa cuestión que no va con ese imaginario del equilibrio, sino que al contrario nos muestra la hibris, la desmesura. ¿Vieron que la palabra se ha puesto muy de moda? Aparece en los diarios. Bueno, los griegos la inventaron hace 2600 años. Bueno, tiene un tiempito. Pero esta hibris que todo el mundo acá pronuncia ubris, está bien, no importa, es válido totalmente. Esta hibris, que sería hola Miguelito, ¿cómo te va? Feliz día, Miguel, querido. Yo lo felicitamos a todos los que están acá. Hay varios que en la ley nos persiguen acá. Bueno, hibris sería Ypsilon, beta, rho, iota, sigma, con espíritu áspero, que es lo que nosotros conocemos como H, hibris, que por eso se transcribe así, ¿no? Este síndrome que se llama ahora es una de las cuatro integrantes, los cuatro elementos integrantes para que se produzca la tragedia. Si no hay desmesura, si no hay exceso, no hay tragedia. Y Dionisos es un dios de los excesos. Pero Bernán, que dice esa frase tan magnífica, aprendamos de los griegos que ya está. ¿Cómo lo pasó? A ver. Y esto me voy para arriba. Esto es un logro total. La vida te da sorpresas. Ahí, viste en la flechita y podés volver si querés volver. Ese es el power, ¿no? ¿Está bien? ¿Es el power? Sí, estamos con el dios del vino. Gracias, chicas. Acordate eso que te dije después. ¿Qué? Sí. Ya le comenté a los chicos de la oficina. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, volviendo. ¿Dónde estaba? Ya vuelvo. Sí, no, los elementos para que esa tragedia son la peripecia, el cambio de suerte. Peripecia, el cambio de suerte puede ser una suerte positiva o no negativa, de una negativa
a una positiva. Sí, más vale tarde que nunca, dice el refrán popular. La peripecia, que es el cambio de suerte. La hibris, la desmesura y el exceso. El pathos, el conflicto irracional, las pasiones. La jamartía, la equivocación, el error, traducen los griegos. El cristianismo traduce el mismo término como pecado. Me estoy olvidando de uno. La anagnórisis. Esto lo va a decir Aristóteles en el siglo IV. Si no hay anagnórisis, si no hay reconocimiento, si no te das cuenta de lo que te está pasando, no hay posibilidad heroica. Así el héroe debe ser el más trágico. El héroe se tiene que dar cuenta de lo que le está pasando. Anagnórisis es un término que utiliza Aristóteles. ¿Alguien tiene un pañuelito? Bueno, si no lo pongo acá, no importa. Era para seguir con esa onda acá. Los de atrás, ¿bien? O hago letra más grande. Anagnórisis, jamartía, peripecia, pathos, sí, arriba de todo, por eso no lo volví a repetir. Bueno, entonces, anagnórisis es un término. Sí, le saco uno. Anagnórisis es un término que utiliza Aristóteles, que es fantástico, porque viene de Anagnoskein. Viene de Anagnoskein, que es saber leer lo que te pasa, saber darnos cuenta de aquello que nos está sucediendo. Es decir, si no hay anagnórisis, si no hay una buena lectura, si no aprendemos a leer lo que nos pasa y no nos cae la ficha, no nos damos cuenta, no hay posibilidad heroica. El que no hace la anagnórisis vive al lado, vive de prestado, diríamos en el lenguaje contemporáneo. ¿Me comprenden? Entonces, cuando uno lee una tragedia, la tragedia, el mismo Carlos Marx habla de la transhistoricidad de la tragedia griega. ¿Qué quiere decir transhistoricidad? Que la tragedia griega atraviesa la historia, porque cuando uno la lee sigue pensando ante los planteos que allí se hacen. Entonces, en esta cuestión, vamos a ver que los griegos, como dice Bernard en un momento dado, lo inventaron todo. El otro día estaba viendo un documental que se hizo sobre un escultor contemporáneo argentino, Martín Blasco, y es muy gracioso, aparte de un paradigma, porque este buen señor está fantástico. Si pueden, búsquenlo, Martín Blasco. Tiene que hacer una exposición en el Malva, en la terraza del Malva. Fue en el 2010 esto. Y entonces lo ves primero en su estudio, después lo ves cuando le empanan la obra y va a la exposición, después lo ves con el curador que se aparece como esos porteños vienen insoportables. Los porteños cuando son insoportables creo que llevan la vanguardia argentina, pero es un prejuicio mío, perdónenme si hay alguien porteño, pero cuando llega el curador y por poco le tenés que rendir una ofrenda al curador, porque él se pone como, ¿cómo? Que yo soy el artista, que yo dispongo. Y el señor Martín Blasco, que es un señor que en un momento dado dice su edad, 89 años, es maravilloso y es mucho más lúcido, poco a poco, sin ninguna agresión, con lo que los griegos llamaban peizó, la persuasión, y el siglo XX va a llamar argumentación, la diosa peizó, la diosa de la persuasión, los va convenciendo, ponen los adornos como él quiere, y el documental termina con la mostración, con la exhibición de la exposición. Es decir, el señor en un momento dado dice, sí, yo con mis 89 años, después fue la última exposición que hizo, pero yo dije, esa capacidad del fluir del arte, y que el hombre ese, que es el artista, tiene una humildad paradigmática. Después se lo pone en el bolsillo al curador, que realmente termina diciendo, haciendo, es decir, todo lo que ve.
dándose cuenta. Bueno, en esta cuestión volvamos a Dionisos. Y acá se fue todo, ¿no? Bueno, estas maldades que me hacen. ¿Ahí está? Bueno. Bueno, acá tenemos Dionisos, el dios que llega, el dios de la Epifanía, el dios misterioso en las fibras de la vida. Es decir, es un dios que viene de afuera. La historia de Dionisos tiene múltiples versiones. Hasta los órficos tienen una versión. Es hijo de Zeus. Es un dios que llega luego de un largo recorrido por Asia Menor, por lo tanto tiene todas las influencias de Asia Menor, y llega a mostrarse, es decir, fundamental en una divinidad. Es decir, esto lo vemos en todas las divinidades de todas las religiones, necesitan la exhibición para que los humanos le rindamos culto, los adoremos y sigamos esa creencia, ¿no? Hasta los dioses precolombinos. El otro día estaba leyendo nuevamente el Popol Vuh, por eso te decía, el otro día justo lo estuve leyendo de nuevo, y es maravilloso cómo los primeros hombres que crean, primero los hacen mal, después lo hacen de madera, y después dicen, pero esto no nos rinden culto, no nos adoran, no nos siguen, tienen que rendir como dioses alguien que los adore, que les rinda culto. Hay muchos dioses anónimos por las calles, pero no importa. En esta cuestión, ese dios que llega viene de Oriente y por lo tanto ha hecho un largo recorrido que ahora vamos a leer cuando leamos el prólogo de las vacantes de Eurípides. A Eurípides se le hacía una crítica, se le hacían muchísimas, pobre. Pero sin embargo, fíjense las ironías del destino, es aquel cuyas tragedias constituyen la mayor parte de tragedias que tenemos. Tenemos 17 tragedias de Eurípides y solamente 7 de Sófocles y 7 de Esquilo. Considerados en su época los más brillantes, Esquilo era el maestro, Sófocles el momento pregnante, como el discóbolo, el momento perfecto, Eurípides, que era el más criticado por Aristófanes en sus comedias, que le llamaba el hijo de la verdulera, no se sabe si porque la madre trabajaba con yuyos o qué, que hasta lo acusaban de un ménage à trois, que termina destrozado en la Macedonia por los perros, que se va al exilio que para un vivo es la muerte, es el más reconocido a lo largo de la historia. Es decir, porque tal vez hay un libro de Berrol, de principios del siglo XX, que se llama Eurípides the Rationalist. Y es cierto que Eurípides es el que más te provoca la cuestión del pensamiento. Y hay un crítico inglés que los define muy bien. Dice, Sófocles pintaba a los hombres como deberían ser, Eurípides como son realmente. Esta frase la van a escuchar porque yo la repito constantemente porque es una clave para mí, ¿no? Bueno, el dios misterioso en las fibras de la vida. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Zeus. Dionisos es hijo, según la mitología, de Zeus y de una mortal, Semele. Cuando hablamos de misterioso, algo misterioso, la palabra misterioso viene de mistericos, que significa lo secreto. Cuando hablamos de misterio, el misterio encierra lo secreto. La estatuaria y la pintura acerca de Dionisos es abundantísima. Acá lo tenemos a Dionisos con el dios Pan en el Museo de Atenas, o sea, con el sátiro Pan, el que dirige a todos los sátiros. Fíjense como acá se ve perfectamente otra característica dionisíaca, que es la ambigüedad. No es un dios totalmente viril, como podría ser Ares, que es el dios de la guerra, o el mismo Zeus, que son imponentes. Dionisos tiene toda la ambigüedad y va acompañado del sátiro, fíjense las pezuñas del sátiro, es decir, que realmente Pan, de ahí viene la palabra pánico, los que hacen mitología lo deben saber perfectamente, porque es el que se aparece en medio de los bosques a las mujeres indefensas, las viola, las acosa, es decir, estaría totalmente condenado en la actividad de Pan, ¿no? Pero ellos lo consideraban que existía y que está ligado, como las pezuñas de sus pies y la cola, muchas veces animal, lo indican a la animalidad humana. Entonces, acá lo vemos a Dionisos coronado por los racimos de uva, por las vides,
con la pantera, que es uno de sus atributos. Piensen que Dioniso tiene varios atributos que lo van a acompañar y que están relacionados con las distintas regiones donde estuvo este dios. Y acá tenemos un mosaico del dios en la isla de Delos. La isla de Delos es una pequeñísima isla que queda al lado de Míconos, y que es la isla a la cual se le atribuye el nacimiento del dios Apolo. Este chimento no es casual. En la isla donde nacieron primero Artemisa e inmediatamente Apolo, va a estar signado, hay templos y hay restos con panteras y con mosaicos del dios Dionisos. Es decir, en esa pequeña isla que yo ya les comenté que era una isla de los pájaros, que era una isla seca, y que cuando la madre de Artemisa y Apolo va a parir, está buscando un lugar, y entonces encuentran esta isla, que es realmente Ortigia, que es una isla sequísima, es una isla que no ejerce ningún atractivo. Sin embargo, la isla, antes de aceptar, le pide a los dioses que tengan en cuenta que no la hagan desaparecer. Esto es tan fantástico para mí, porque no está hablando de los atributos, sino de un atributo fundamental, los atributos de belleza clásicos griegos, sino de un atributo fundamental que es la existencia. Es decir, la isla puede correr el riesgo de desaparecer, y entonces la eligen los dioses, la isla acepta, la van a proteger, y ahí nacen primero Artemisa y luego Apolo, que ni la diosa de los partos llega, ¿no? Porque te la van a buscar y están todos desesperados porque todos le tienen terror a Hera, la esposa de Zeus, que era digna de temerle, claro, es digna de temer, y entonces van en busca de la diosa de los partos, Ilitia, que al final aparece, vieron como no sé, antes llegaban las comadronas, ¿no? O uno llegaba tarde al sanatorio, bueno, siempre hay riesgo, y en esa misma isla, que es la isla de Delos, que pasa a llamarse Delos, que significa la brillante, Delia, tu nombre viene de lo brillante, así directamente de la isla de Delos, así, ahí cambió de la isla de los pájaros, de la isla seca a ser una brillante, ahí precisamente está este mosaico y hay un gran culto al dios Dionisos, depende de las etapas. Bueno, después tenemos, vuelvo a insistir, esto hablando de la justicia es también ver que los enfoques pueden ser también muchas veces irracionales. Hoy miraba un comentario por el Día del Abogado y me dio risa porque había un comentario que yo decía, acá están diciendo lo mismo y están pensando desde dos ideologías distintas cosas completamente distintas en el reclamo por la justicia y por la ley. Es decir, que es irónico totalmente, ¿no? Bueno, acá tenemos Zeus, Semele y el nacimiento de Dionisos. Esto está en el Metaponto, en el Museo Arqueológico, y esta ánfora pertenece al siglo VI a.C. Aprovecho para contarles el mito del nacimiento, que es el siguiente. Como les dije antes, Zeus se une a una mortal, a Semele. Y después, esta mortal tiene la mala idea de pedirle, es clásico por lo menos, esta mortal tiene la mala idea de pedirle que se le exhiba. Y los humanos no podemos contemplar a la divinidad, según la mitología griega, porque inmediatamente Zeus se le aparece con el rayo y se incendia, y Semele muere. Entonces es en ese momento que Zeus toma el feto y se lo coloca en el muslo, con lo cual a los 9 meses, cuando se cumple el tiempo estipulado, hace que Festo siempre le da trabajo, trabajador así, laburando,
Uno cuando se acuerda que le decíamos la chica Puloy, no, sí, ahora que estamos agrandados con la metodología digan soy efecto, así directamente. Bueno, viene y le parte el muslo y ahí nace Dionisos, que una de las relaciones con el nombre hace que sea el nacido dos veces. Y que no es casual, fíjense qué atrapante que es esto, porque hemos hablado otras veces de Atenea, que nace de la cabeza de Zeus. Acá Dionisos nace del muslo y está totalmente cercano a la genitalidad. De ahí todas las connotaciones sexuales que se hacen con el vino también y con lo dionisíaco, ¿no? Entonces, acá tenemos esta estatua de Semele y Zeus, y acá tenemos Zeus, que era bellísima, en el Museo Británico de Nola. ¿Alguna pregunta? Hoy, ¿este lado? ¿El Museo Británico de Nola no es el Museo Británico del Hombre? Sí. Ah, sí, sí, pero está toda la parte que hace referencia. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, espera, 2, 3, 4. Bueno, acá tenemos otra versión de Semele y Zeus. Este es ya tiene un nombre latino, Semele y Júpiter. Este está en la Galería de Uffizi, en Florencia. Y vemos, lo que me encanta es cómo se ve el bastón, el cetro de Zeus, que sería el rayo, y Semele agobiada por el rayo, por la incapacidad de ver. Fíjense que esto pensaba el otro día, lo tiene hasta Borges cuando narra sus cuentos. En la escritura del Dios, te hace esta interpretación de que no es para lo humano ver la divinidad, contemplar la divinidad. Es decir, piensen en la relación islámica con las 29 versiones de Alá. Piensen también en la Cábala, es decir, me acuerdo de Borges en el Aleph, porque lo estamos leyendo, y realmente decir como que el ser humano puede querer ser un Dios, pero no puede pretender ser un Dios, ¿no? Y puede ver a Dios, precisamente por su propia humanidad, ¿no? Bueno, este óleo de Sebastiano Ricci es realmente muy claro, y habla de esa relación. Fíjense que Semele, al ser mortal, está empapada de toda su mortalidad con sus hermanas, con los celos, que niegan que ella haya tenido relaciones con el dios. Cosa que va a provocar la venganza de Dionisos, porque Dionisos, así como es un dios benefactor, también es tremendamente vengativo. Con las niñas, no sé si se algo las niñas acá. Este es Zeus a punto de fulminar a Semele. Acá está el huerchino y esto está en la Royal Library del castillo de Windsor. O sea, invisible prácticamente para nosotros, porque si uno va a Windsor no se va a ir a buscar justo esto, pero por ahí nunca se sabe, ¿no? Fíjense qué maravillosa es la línea del dibujo de Barbieri, del 1620. El trazo de Barbieri es realmente extraordinario. Bueno, si la sacásemos así, podría ser hasta una mujer de la modernidad, así directamente, es extraordinario. Bueno, a ver. Acá ya tenemos el nacimiento, ven, acá está Zeus con Hefestos, y acá está Zeus con esa criatura, bastante desarrollada, ¿no? Piensen que esto es una ánfora, y con dioses acompañándolo alrededor, que están marcando ese nacimiento, y este es más exacto. Acá lo vemos a Zeus con el niño como saliendo del muslo. Realmente esto es un trabajo, pero es impresionante el trabajo que hacen sobre la arcilla y la pintura. Es decir, que todo un proceso, que lo estaba leyendo hoy, es complicadísimo, la verdad. Lo tengo que volver a estudiar. Y acá vemos a una de las claves, porque Dionisos inmediatamente se lo van a entregar a... Ustedes lo tienen que reconocer. ¿Quién es el que está a la derecha? Hermes. Sí, perfecto. Es Hermes, Mercurio para los romanos, que está con el caduceo, el sombrero que lo vuelve invisible y las alas en los pies. Fíjense que Hermes es un dios tan rico, porque es el dios de los traslados, pero es el dios del intercambio. Es decir, que de momentos tiene que volar por esas alas que tienen los pies,
que puede volverse invisible y que tiene el caduceo del poder, o sea que tiene un cierto poder de adivinación, pero también es el Dios intermediario, es el Dios del lenguaje, es el Dios del sentido. Al ser intermediario, al ir de un lado al otro, es el Thoth egipcio, es decir, ese Dios intermediario que permite el sentido de la comunicación. Es el Dios que después va a ser el intérprete, es decir, ese Dios que es hijo también de Zeus y de Maya, después va a ser el intérprete, que es el gran dios medieval ligado al esoterismo, que es el Hermes Trimegisto, el Hermes 3 veces grande, es el dios de los brujos también, digamos, y el dios de los esotéricos, seamos claros. El esoterismo viene desde la antigüedad. El pobre Virgilio quería estudiar esoterismo y Augusto le dijo, escribite la Eneida, pero más o menos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, acá está Hermes, que lo va a llevar a Dionisos a Oriente precisamente porque esta es una cuestión muy del poder, los llevaban a otras cortes, a otros lugares para que no fuesen destruidos por sus enemigos, ¿no? Acá tenemos también Zeus y Dionisos niño, esto está en el Louvre, desde el 470 a.C. aproximadamente. Es decir, que todavía no han trasladado, por ahí anda Hermes también, esperando. Acá vemos a Dionisos con Sémele sobre un carro, porque es como que Dionisos vuelve a Tebas para reclamar la dignidad de su madre, porque las mismas hermanas habían dicho que la unión de Zeus y Sémele era una gran mentira y que en realidad había sido una unión mortal. Entonces, Zeus vuelve a Tebas no solo a mostrarse, sino a marcar el reconocimiento de su madre. Acá vemos las vacantes de Eurípides con una Ménade bailando, copia romana de un relieve griego del siglo V a.C. que está en el Museo del Prado de Madrid. Las Ménades, cuando ustedes las vean, se aparecen con la cabeza para arriba y con la cabeza para abajo. Es decir, así como los sátiros van bastante derechos, las Ménades siempre aparecen en las dos posiciones extremas, cabeza para arriba y cabeza para abajo. Y son aquellas mujeres seguidoras de Baco a la cual el dios les infunde el éxtasis dionisíaco, el salirse de la línea. Y en estas mujeres pierden su identidad humana y van siguiéndolo a Dionisos con su tirso, sus tiazos, cantando los cantos bacanales en honor del dios, en un estado fuera de sí, tanto que hasta le dan de mamar a los animales, y en un momento dado, cuando se encuentran con un oponente, lo matan, lo descuartizan y comen hasta carne cruda. Es decir, que las Ménades están ligadas también al canibalismo. Esta Ménade bailando también, las Ménades las van a encontrar, son de las grandes mujeres cuestionadas. Unas son las Ménades, las seguidoras de Baco, y las otras las amazonas, que constituyen un mito realmente, nunca se ha comprobado. Yo tengo toda una teoría particular, pero no importa, algún día la voy a dar así directamente, porque son las mujeres transgresoras. La Ménade está en éxtasis, se vuelve loca, no cumple con los deberes rituales de la mujer griega. El arquetipo de la mujer griega es Penélope, la esposa de Odiseo. Que ese matrimonio es perfecto. Odiseo vuelve a ella, que está 20 años más vieja, con un hijo de 20 años al que no conoce. A diferencia de Agamenón, Clitemnestra y Orestes, que serían el antimatrimonio, ¿no? La mujer que asesina al marido, el hijo que tiene que matar a la madre para cumplir con la ley del talión. Vamos hasta acá, estoy mezclando muchas cosas. Vamos. El escritor Julio Cortázar no tiene un cuento. Las Ménades. Sí, exactamente. Contame un poco así tú no hablas. No me acuerdo.
sé que transcurre en un teatro y se comen todos. Sí. Lo vimos con vos. Sí, porque yo hice una interpretación para la revista Sur que dirigía Blanca Isabel Álvarez de Toledo, una jornada en homenaje a Cortázar. Es un cuento terrible, porque ya en un teatro para mí hay una clara alusión a Eva Perón, francamente. Si yo tengo que decir, ¿cómo? A Eva Perón. Cortázar era totalmente antiperonista. Cuando se va, los intelectuales lo eran en ese momento histórico. Mario Monge una vez lo dijo, salvó con su inteligencia clarísima, dice: los intelectuales no pudimos comprender la magnitud de lo que era la masa peronista, pero eran totalmente antiperonistas, tanto que muchos interpretan Casa Tomada como un exorcismo de los fantasmas del peronismo para Julio Cortázar. Y el que dude de esto, Cortázar después se quedó bastante callado, pero el que dude de esto, que lea detenidamente una poesía bellísima de Cortázar, pero que tiene un fragmento patria que alude realmente al velorio y entierro de Eva Perón. Son unos versos así. Pero en estas Ménades, lo que marca perfectamente Cortázar, más allá de lo que pueda ser el sustrato ideológico, lo que es magistral, es como Cortázar marca, como en un momento dado, las masas enloquecen. Es decir, fíjense que esto es bastante interesante y viene con esta cuestión de la hippie y de la locura, porque cuando uno ve un hecho de violencia, no sabe, lo dijiste vos magníficamente en un textito el otro día, Miguel, sabe cuándo comienza, lo dijiste de otra manera, pero no sabe cómo va a terminar. Es decir, fíjense que Esquilo, en su Prometeo encadenado, van en la primera parte Kratos, el poder, pero que hay el poder, la fuerza bruta, y Vía, que es la violencia, a encadenar a Prometeo porque ha desafiado al dios de dioses. Y magistralmente Esquilo a Vía la introduce como un personaje mudo. Cuando uno ve un hecho violento, ve el hecho violento y no necesita de la palabra, tienen tan fuerza. Yo me acuerdo de Kurosawa, en una película que hizo una versión de King Lear de Shakespeare, y el otro día lo repetí de nuevo porque me impresiona tanto, que hace una batalla medieval con esos cascos de los guerreros japoneses, y no le pone sonido, el sonido de fondo es Wagner, y vos ves esa lucha y chorros de sangre que corren, y vos estás viendo el hecho violento en estado puro. ¿Vieron cuando uno se queda anonadado con los actos de violencia? No necesitas palabras, porque es tan monstruosa la violencia en sí misma, pero como vos dijiste muy bien, Miguel, que lo dice René Girard en La violencia y lo sagrado, uno considera que no es violento. Si te preguntan, si me preguntan, no, yo soy lo pacífica. Pero es mentira. Les confieso, porque yo en momentos dados surge lo que Aristóteles definió la ira. Cuando vos sentís que te han hecho algo a vos o que le han hecho algo a un ser querido tuyo que no correspondía. Y somos violentos, por suerte, muy contenidos, muy domesticados, muy educados. Pero hay momentos en que esa ira, esa violencia te atraviesa y vos no sabés cómo va a terminar eso. Hablo de las relaciones personales. ¿Querés decir algo, Claudia? Hablo de las relaciones personales como las relaciones entre las tribus que somos nosotros, las tribus humanas. Fíjense, yo pensaba, me acuerdo de la India, ¿no? Es decir, cuando uno va a la India está el Golden Temple de Shiva y hay una plaza y está la mezquita. Está lleno de policías en esa plaza. Y yo digo, ¿por qué tanta policía? Es para evitar que los indios y los musulmanes no se peleen. Por eso fue el gran invento Pakistán de los ingleses, porque se viven peleando, y el Mother India, la pacificación del Mahatma Gandhi, tiene una gran justificación en esa necesidad de pacificar la India con las distintas sectas.
Piensen que en la India se hablan 52 idiomas y que parecen totalmente pacíficos y espirituales, pero son capaces de matarse directamente, por eso está la policía. Claudia. Es que el ser humano tiene su luz y su sombra, todos tenemos luz y sombra. Eso es barroco. Eso es barroca la frase. Digamos Sí. que todo está el bien y el mal. Y otra cosa que siempre noté es que los malos son los otros. Los violentos son los otros. Siempre son los otros. Y nosotros somos del círculo la parte buena. Sí. Lo vemos muchas veces que también tenemos eso educados, sofocados, contenidos, aplacados, pero también lo tenemos y tenemos que luchar con nuestro infierno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno siente que le han hecho algo a un ser querido, a un hijo, por ejemplo. Yo creo que podría matar por mí. Soy capaz. Mucha gente es así. Hola. Racionalmente es así. ¿Qué? Ahora, llegado el momento, no sé. Claro, bueno, porque estamos como educados, estamos muy educados nosotros, por lo menos todos los que estamos acá, pensamos más. Culturizados, sí, por suerte, sí. Aparte a nosotros nos han impuesto que tenés que contener la violencia, pero realmente es una cosa que es ardua porque es verdad lo que decís. Pero ¿quién no pensó este fin de semana en no tirar así escribiendo por arriba? Paremos ahí. Yo dije que yo iba a hacer esto para que planteemos eso, pero no era una cuestión autodisíaca, era una cuestión totalmente irracional. No, estoy loca. No, era una cuestión totalmente irracional, pero yo decía, en este momento yo pensaba también, qué violencia, pero entonces está generando una cadena que no termina más, que eso lo decía el Mahatma Gandhi, ¿eh? El Mahatma Gandhi decía, si hacemos la ley del talión vamos a terminar todos ciegos. No sé dónde termina eso. Exactamente, pero por eso te digo, a veces vos decís, pero no solamente lo ves en gente, que vos decís, bueno, esta gente está menos educada y todo, sino que lo ves en gente de tu mismo nivel educativo. Es decir, que es terrible, acá falla Hermes, no hay capacidad de diálogo, cuando el diálogo te está hablando de un establecimiento entre dos. Y lo que vos dijiste es muy interesante, porque es la cuestión del que cree que tiene toda la razón, el que tiene que... Yo siempre sé, los malos son los otros, los feos. Sí, los culpables son los otros, que es una cuestión totalmente infantil. ¿Te acuerdas cuando la chica uno y le echaba la culpa al otro? Sácate. Bueno, acá vamos a ver también. Bueno, acá vemos claramente la mena de bailando. Esto es por si la se habían perdido, porque cuando a mí me encanta bailar, entonces me convierto en una mena. Y acá vemos también en este plato a Penteo y las Ménades. Bueno, Penteo, lo vamos a ver ahora en el resumen ese que hace Eurípides, es el rey de Tebas y es el rey que habla de la racionalidad y que no reconoce a Dionisos. Entonces Dionisos se le va a aparecer en distintas versiones, es decir, primero como un joven totalmente ambiguo, lo va a meter preso e inmediatamente empieza como un terremoto, y después vamos a ver que el mismo Dios lo va no solamente convenciendo, sino que nos damos cuenta que Dionisos, que es un dios enmascarado, y acá tiene mucha relación con lo que vos dijiste, Claudia, esconde también las máscaras siniestras, las máscaras de lo sinistro, de lo que está a la izquierda, del costado negativo, las marcas de lo ominoso. Es un dios que Jean-Pierre Bernard, en un análisis sobre el Dionisos enmascarado, las vacantes de Eurípides, te demuestra que las dos caras, Penteo y Dionisos, racionalidad e irracionalidad, como vos muy bien te marcaste, conviven en los humanos. Cuando uno es consciente de eso, puede ir iluminando más la sombra. Si uno no toma conciencia, se piensa que siempre está del lado bueno. Si no haces el análisis, si no haces el reconocimiento, si no haces análisis. Vos reconoces la oscuridad y decís, no, pero yo, esto no me gusta, esto lo tengo que cambiar, esto lo quiero dulcificar, esto lo quiero eliminar. Ese es precisamente el peligro que estamos corriendo ahora. Porque con la cuestión de los celulares, los mensajes y demás, no tenemos la capacidad de leer que teníamos antes. Que Umberto Eco decía que el texto era una ópera aperta, obra abierta, o sea, una obra para ser rellenada. El libro de la obra, de la palabra, de la
y la estimulación a la función cognitiva del cerebro. Exactamente, no te da posibilidad de pensar. Fíjate vos que nos pasa hasta en el cine, el cine que es una cuestión de imágenes, cuando te da demasiado espacio, decís, ay, qué lenta que es la película, decimos todo, porque estamos acostumbrados al cine norteamericano, que es cierto, a la rapidez, a la aceleración del cine norteamericano, que es cierto que es válido, si no es lo que más hemos visto en los últimos tiempos, pero no es, a veces sí son películas lentísimas, a veces sí, no vamos a idealizar tampoco, porque por ejemplo hay gente que para decirte una cosa demora. Los franceses, cuando uno va, los franceses vuelven la cosa que decíamos, estudiamos hace 40 años. ¿Qué? No, al cine francés, pero cuando fui a una conferencia y yo decía, no pueden estar hablando de esto que nosotros en Latinoamérica, nosotros lo estudiamos hace 30 años atrás, y sí, bueno, decime, son tremendos. Y ojo que son súper respetables su análisis, pero vos decís, yo ya lo estudié, ya lo pasé, vamos a otra cosa, no. Como yo digo que nosotros nos ensartamos demasiado en el pasado, no podemos ir para adelante si estamos siempre mirando el pasado. Ojo, yo creo que la cuestión en la vida, eso es lo que yo pienso, es como Calcas, el que sabe lo que es, lo que fue y lo que vendrá. Si vos no tenés en cuenta tu pasado, vas a meter la pata seguro, pero podés anticiparte, pero no vivir totalmente atrás del pasado, porque si no sonaste. Realmente es una cosa que, fíjense la gente que no puede salir adelante. Yo digo, la solución está en Calcas, es evidente. Que ese también es otro tipo de éxtasis, el vidente es un delirante. Pero volviendo a Dionisos, este Penteo y las Ménades, que las Ménades lo confunden con una fiera. Y precisamente la que dirige a las Ménades es Ágave, es la madre de Penteo, que no lo reconoce. Y vuelve triunfante con la cabeza de su hijo en una lanza, y con los despojos que lo han descuartizado, ella misma le ha arrancado el brazo y la mano, y vuelve ante su padre que es Cadmo, el rey del estirpe, y le dice triunfante que han matado esa fiera, y ahí empieza un diálogo. ¿Hay alguien de psicólogo acá? No, pero le debe haber hecho que te convertiste vos. No, pero hay un diálogo, no hay nadie de psicología acá, qué lástima, porque Georges Devereux, un gran psicoanalista francés, yo lo he nombrado cuando habla de la vulva mítica, de Baubo, hace todo un análisis en un momento dado de las vacantes, que dice que precisamente ese diálogo entre Cadmo, el padre, y Ágave, cuando cuando quiere que se dé cuenta de lo que ha hecho, empieza un diálogo como el psicoanalista, cuando empieza a preguntar, que es interesantísimo. Claro que por supuesto Eurípides no sabía nada de psicoanálisis, pero sin embargo Georges Devereux, un consagradísimo psicoanalista francés, habla de eso. Georges Devereux, que tiene un libro sobre Baubo, la vulva mítica, y tiene diversas publicaciones. Realmente un tipo de una profundidad extraordinaria. A ver, acá tenemos a Penteo desgarrado. Acá está la cuestión del desgarro que les estaba comentando. Fíjense cómo le arrancan el brazo. Es realmente, y esta es lo terrible de la manía, de la locura dionisíaca. Dos cosas marcan su incivilización: el desgarro, el descuartizamiento, y la devoración de carne cruda, el canibalismo. Entonces, piensen que los que comían carne cruda, ¿quién era en la Odisea? El cíclope Polifemo, el que no tiene identidad, el que recoge del campo y hace un vino, pero no tiene ninguna intención cultural. Es un animal, el cíclope. Y eso es lo que marca la diferencia constantemente Odiseo cuando habla de ese cíclope. Bueno, ¿qué hice? No, estoy bien. Acá tenemos nuevamente otra versión de las Ménades desgarrando a Penteo. Fíjense que detrás hay una imagen de Dionisos como colaborando en esa batalla, pero lo que llama la atención es que ese éxtasis dionisíaco es como unirse del mundo. Fíjense que a pesar de ello, hay una cuestión que está ligada totalmente al alcohol, a los distintos estados del alcohol.
cuando hay un momento dado en que se pierde la conciencia. Hay un estado primero para mí del alcoholismo que un amigo mío lo llamaba estado delicioso. Es cuando uno está apenas alegre, ¿no? Pero después esa continuidad que Bernard marca cuando al final de su texto, claro, lo hace un francés, dice que sin embargo Dionisos en el teatro nos muestra ese ganos, que sería esa luz, ese destello que te saca de la tristeza de la vida cotidiana. Que Angélica Gorodischer lo decía de otra manera, y si no fuese por las pasiones, decía, no tendríamos novela, tendríamos literatura, y es verdad, ¿no? Es decir, si no fuese, si la vida no fuese así, pensemos que también sería demasiado densa. Bueno, acá tenemos a Dioniso con uno de sus atributos, de Leopardo, la casa de Dionisos, o Dionisios, que Dionisos es un dios errante, y esto también es bastante interesante. La irracionalidad puede aparecer en cualquier momento y en cualquier sociedad. No hay privilegios. Piensen en estos 20 primeros años del siglo XXI, como hemos visto la irracionalidad surgiendo en lugares que jamás nos lo hubiésemos explicado. Si alguien nos hubiese dicho ciertas cosas que pasaron en Noruega, ¿ya es la hora? No, falta media hora. Bueno, este dios nómade, su reino no conoce capital. ¿Por qué? Porque recorre diversas regiones y sus colores afines son el rojo del vino espumoso y de la sangre que emana. ¿A qué te refieres con Noruega? Cuando fue lo de Oslo, ¿te acordás que los mismos noruegos estaban asustadísimos cuando fue este atentado? Sí. Ese tipo que estaban en un fin de semana y que empezó a atacar en una sociedad tan organizada, por eso puse el ejemplo de Oslo. Pensé en los chalecos amarillos, que fueron y piensen en nuestra época en el Mayo francés. El Mayo francés fue una cosa que le movió el piso a De Gaulle y que el que menos se lo esperaba era De Gaulle. Es decir, el Mayo francés, que fue tan marcatorio de nuestra generación, era impensable en un momento dado en un gobierno como el de Gaulle. Entonces, y en un pueblo tradicionalista como el francés. El dios llega, aparece y se manifiesta para hacerse reconocer. Es decir, el Gecko, aquí estoy, he llegado, se muestra, recibe, para hacerse reconocer. Esta es la cuestión que les decía, el darse cuenta de lo que nos pasa. Que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil, porque hay tantas vertientes en este momento y tantas opiniones. Son las más claras las opiniones opuestas, las opiniones oximorónicas, pero hay tantas vertientes que por ahí está encerrado en un mismo juego y no te das cuenta. Bueno, uno de los atributos, uno de los acompañantes de Dionisos es el leopardo. ¿Sabés lo que dice que con el tema de internet, los diarios, a cada uno le mandan las noticias? O sea, uno mira el diario, ¿no? Lee siempre más. Con el mamá le gustaban los policiales. A mí no me gusta. Entonces, el diario tiene la computadora del teléfono, tiene un sistema que a vos, que te gustan los policiales, te manda más noticias policiales que a mí. Yo me creo que las dos estaremos leyendo La Capital, pero no, resulta que vos, o si te gustan los deportes, cada uno le va mandando. Entonces, claro, es como que no tenés noción de lo que está pasando, porque yo el deporte, el otro el policial, el otro el... Pero aparte de total verdad, busquen ustedes un libro. Yo estuve leyendo La Matanza de los Gatos de Darton. Cada 15 días como mínimo recibo un nuevo comentario sobre ese libro. Busquen ustedes un pasaje y al otro día van a tener 1,5 millones de pasajes. Bueno, eso es la inteligencia artificial que ya la están haciendo. Sí, y aparte, esto es lo que dice Julius Hahn, el filósofo coreano, que dice que estamos tan imbuidos de toda esta cibernética, de toda la informática, que no nos damos cuenta de la dominación que ejerce. Y entonces dice que el liberalismo
también ha muerto después de la pandemia, lo dice en el último, que es en la Sociedad del Cansancio, como lo he oído varios a la vez, creo que en la Sociedad del Cansancio que lo dice, donde el liberalismo también se termina porque no hay posibilidad de individualismo. En un mundo en que estamos todos controlados ya sea mismo por la pandemia. La pandemia ha sido un factor más de control para todos nosotros. Estamos todos numerados. Ustedes vieron que yo había perdido el papelito, y después estaba metido entre los papeles, vieron esas cosas que hacen los papeles a veces, bueno, metido entre todos los papeles donde tenía que estar, y lo había revisado 4 veces, y de pronto voy a buscar otra cosa y cae, ¿no? Es ironía del destino. Me dice, no hay problema, está todo registrado, estamos todos registrados. Y aparte, sí, es un control total, con lo cual el individualismo liberal también se destruye con esta sociedad. Pero lo peor es que lo que dice este filósofo coreano es que perdemos nuestra propia humanidad. Porque en esta sociedad que está tan exigente de que todo está bien, todo bien, que vos no podés estar mal, que vos tenés que estar buscando seguramente el contento, cuando negás el dolor, también estás negando tu propia humanidad. Porque si algo que nos diferencia... Pero es la oscuridad, después lo hay que buscar la luz, buscar... Sí. De iluminar la parte oscura del dolor. Sí, la parte oscura, o no quieres reconocerla, cuando me decís, ay, no seas vagabonda, ay, no hables de eso, y sí, eso está. Vayan a ver si pueden ver El crimen argentino. No es una gran película, pero es bastante interesante porque es historia de Rosario, que le cambiaron por supuesto los nombres, es un libro de Reinaldo Sietecase, hay varias críticas, hay momentos que son menos ágiles, hay una muy buena actuación del gordo Luque que está magnífico, parece un empresario recién salido del tribunal, saben cuál es el grandote, pero realmente una historia que es nuestra, que fue el asesinato de Zaguán, que le dan otra vertiente. ¿Se acuerdan que lo habían enterrado en la maceta y que todos hablamos porque fue una cosa de lo más escabrosa? Les digo porque son de mi generación, así directamente. Sí, la declaración de la hija. Es que él nunca lo reconoció, él siempre lo negó. Hay una actuación impecable de Darío Grandinetti, está fantástico Darío Grandinetti, pero después si quieren lo discutimos, pero él nunca lo reconoció. El problema es que le encontraron la maceta en su casa. Y estaba la cadenita es la marca, ¿no? La cadenita que la madre la reconoce. Pieza dental. El diente y el dedo. El expediente se lo conocíamos. ¿Cómo lo conocí? Vive en Coronda. Sí. Mirá los conocidos. A ver, contar lo que está mucho más interesante. Sí, como colega y nada más, pero te digo, en la capital del otro domingo, el domingo pasado, el otro, hay 4 hojas y está la foto del casamiento, la foto de él, que ahí está muy como Grandinetti cuando la recibe la hija en Coronda, la hija después de 38 años de separada del padre, por la familia de la mamá, que hasta le sacó el apellido, lo quiso ver. Schwender. Entonces, sí. Entonces, no el apellido, gracias. El apellido de la... Schwender, la madre, sí. que el abuelo tenía una clínica, pero ellos le sacaron el apellido del padre. A los 3 años la separaron, la chica lo amaba al padre. Después de todo ese tiempo, cuando él sale y pone el estudio en Coronda, la chica lo quiere ver, la hija lo quiere ver. Entonces un tío la lleva, toca el timbre y le pregunta, que ahí está exacto la foto de él y exacto Grandinetti, igual. Yo les recomiendo que lo vean si quieren ver bien todo lo que como es no, o como dicen que fue. La chica dice que los peritos, primero él dice que le sacaron la confesión con el método de los milicos en aquella época, con la tortura. Y que él se tuvo que incriminar porque si no lo mataban a él, algo tipo más. Bueno, pero que la hija dice que los peritos dijeron que las cosas de él personales, no la cadenita, que se encontraron no eran de Zaguán, y que Zaguán desapareció porque tenía cheques que no podía levantar. Eso es lo que dice la declaración de la hija, pobrecita, debe ser tal vez muy parcial, no lo sé,
Pero Y es la hija. cuando fue a verlo, fue a Coronda y le dijo, le pregunté, ¿usted es el doctor Juan Carlos Marciano? Y le dijo, sí. Si hay alguien que lo quiere ver. Y le dijo, Paula. Y de ahí ella reinició la relación con nosotros. Pero vos decías que ella fue separada a los 3 años. ¿Cómo? Eso lo cuenta en la capital, lo que está diciendo. Una psicóloga me Sí, dijo pero en una 4 vez. hojas. Hasta está la foto del casamiento de él. Está la foto de él cuando la recibe a la hija, que ahí es cuando está como tal cual Grandinetti, tal cual. Está la foto de él con los padres. ¿Cómo? Grandinetti está impecable. Una ¿Cómo? La hija dice que técnicamente no podía unirse el cuerpo como lo planteaban en el expediente. Técnicamente el ácido no podía haber actuado así, ni dejado sorprender, una cosa así. Plantea mucha oscuridad. Yo creo que hay que leerlo. Es muy interesante. Una psicóloga me dijo una vez que nunca le hables mal a un hijo del otro padre separado. O sea, esta chica debe haber crecido. Y cuesta, Está claro que cuesta. Te digo por experiencia, cuesta un vagón. Yo le traje. Pero no era la madre la que le hablaba mal, porque dice que ellos se amaban. Y entonces Se amaban. ella lo quiso revisar. Ella fue la familia. Porque no lo ¿Cómo? Que la hija dice que los papás se amaban y que ella fue una hija muy buscada. Que los que la separaron de él fue la familia de la madre, que le sacaron el nombre. Pero lo que pasó con la mamá, y por eso se separaron, es que a ella le fueron con chisme, porque no es como dice la hija, ¿no? Con chisme de que él le era infiel y mamá se lo creyó. O sea que es probable también. Y después dice que Bueno, en la época era un también. tipo muy carismático, muy carismático. Entonces dice que esta personalidad sí que nunca sabes si está diciendo la verdad, la mentira, si mismo se cree su mentira. No, cinismo total, y el redactor lo manifiesta, un cinismo total. Total. Si no se le mueve el pelo para que... ¿Qué es lo que dice el hombre ahí en la película que le había enseñado a manejar el ácido? Bueno, no hablemos más de la película, volvamos a Dionisos, pero son esos hechos truculentos realmente. Bueno, Dionisos es un dios truculento. Cuando alguien lo odia, volviendo a Dionisos, volvamos a 2600 años atrás, acá tenemos el cuadro de Caravaggio, de Baco enfermo y Baco adolescente. Bueno, acá se ve, Baco adolescente tiene todos los atributos, los frutos maduros, el vino, el cáliz, el kílix, lo que se llama kílix, que ahí viene la palabra cáliz. Acá lo vemos a Baco en una posición mucho más adulta, y tiene probablemente los colores que tenía Caravaggio, para mí el mejor representante en pintura del barroco, eso que hay muchos barrocos que son maravillosos, ¿no? Que tenía malaria. Entonces, en esta cuestión, yo creo que hay una perfecta representación, y tenemos también en España el cuadro, que ahí vamos al último, el cuadro maravilloso del triunfo de Baco de Velázquez, que está en el Museo del Prado, que realmente, fíjense que es tan genial, y acá está lo que vos decías un poco, Claudio, las luces, fíjense los contrastes lumínicos de este cuadro, fíjense todos brindando, la cara colorida de los borrachos, un fauno por ahí atrás que aparece entre medio de personajes totalmente del pueblo y contemporáneos a Velázquez. Acá está mucho lo que decías, las luces y las sombras, los bozos y las sombras. ¿Se acuerdan de una serie que hubo extraordinaria? Bueno, que es una característica bien del barroco, esta cuestión. Piensen que el barroco va a surgir gracias a la contrarreforma, que va a ser extraordinario. Piensen en todas las versiones de Baco en la actualidad, en las vinerías que llevan su nombre acá en Rosario, en cuando se habla de bacanales, se habla también de orgías, cuando la palabra orgía en sus orígenes es celebración, y orgés significa el iniciado. Piensen en esta cuestión tan especial de Baco, que estaría apuntando a la irracionalidad que acompaña también a los actos humanos a pesar de la racionalidad que pretendamos, ¿no? Es decir, es muy fácil hablar de la sofiocine, de la armonía, del equilibrio, pero muy difícil alcanzarla. Y Nietzsche va a buscar una respuesta
Actualmente sería más complejo hacer una amalgama a lo nietzscheano, ¿no? Nietzsche era un gran estudioso de los griegos, era un gran filólogo, igual que Heidegger, han sido igual que Freud, pero Nietzsche y Heidegger fueron brillantes filólogos. Y en esta cuestión, el dionisismo nos está marcando también esa visión de la irracionalidad desde distintas perspectivas. Hay un mito bellísimo, hay un mito horrible, le iba a contar primero lo horrible, ya me había ido, que es de las hijas de Minyas. Las hijas de Minyas eran habilidosísimas en los tejidos y en sus labores, pero no seguían las enseñanzas de Baco. Entonces estaban tejiendo un día y de pronto no pudieron tejer más porque su tejido se llenó de vides y de hiedra. Y después del techo caían gotas de sangre y de los canastillos de los hilos del tejido salían serpientes. Y entonces a una de ellas, realmente la elegida por las hermanas y todo, Dionisos la mata, como diciendo que Dionisos también es terriblemente vengativo. Esta es una leyenda totalmente espantosa realmente, pero hay una leyenda bellísima de Dionisos, que habla también de esta necesidad de reconocimiento, que dice que Dionisos estaba en un puerto, iba a embarcarse, y cuando está por subir al barco, los piratas de ese barco lo agarran y lo quieren llevar, secuestrado realmente, ya que hablamos de secuestro, para venderlo en otra región, cosa que era muy común en esa época, en la antigüedad. Al mismo Platón lo vendieron como esclavo y todo, y después lo recuperó alguien que lo reconoció. Pero lo están por secuestrar y se sube furioso al barco y empieza a asumir todas las formas también características del dionisismo y provoca, los persigue a los piratas y al único que lo respeta es al timonel. Los piratas, desesperados cuando ven que se convierte el león, que la hiedra recubre los palos del barco, desesperados de miedo se arrojan al mar. Y al único que rescata a Dionisos es al timonel, que había dicho, este es un dios, es decir, el que lo había reconocido y lo nombra como acólito, como sacerdote de él. Mientras tanto, los piratas se convierten, fíjense qué visto maravilloso, en delfines. De ahí que los delfines son los piratas arrepentidos que acompañan a los barcos en su traslado, ¿no? Es un bellísimo mito sobre el origen de los delfines. Hay un bellísimo Kilix en el Museo Arqueológico de Múnich, que lo pueden buscar, pongan Kilix y pongan, ¿cómo se llama el autor? Bueno, pongan Kilix de Dionisos, Múnich, y seguramente lo van a encontrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, K-Y-L-I latina X. Kilix es cáliz, de ahí viene la palabra cáliz, que son grandes ánforas, y qué maravilloso. Yo lo tengo en otro lugar, en otro PowerPoint, pero ahora seguramente no lo voy a encontrar, así que no lo voy a intentar porque se me va a ir todo el tiempo en eso. Que este artista, que es del siglo V a.C., y tiene un nombre bien simple, para colmo, y no me acuerdo en este momento cuál es. Este artista hace el Kilix donde se ve a Dionisos en el barco con una gran vela blanca. Yo me traje un afiche que no lo he colgado todavía para poner en la cocina. Está en el Museo Arqueológico de Múnich, que es un lujo porque están todos los Kilix, los platos, todas referencias, y han hecho toda una, se puede decir, ¿te acordás? Fuimos con Delia, por eso no me acordás del museo donde vimos bueno, que yo me traje un afiche, que vos perdiste el afiche más bella del día porque por el camino persiguiendo un avión. Sí, bueno, en esta cuestión, este afiche tiene a Dioniso que va en el barco con los delfines alrededor y con racimos de uva arriba. Y en este barco se ve esa cuestión del traslado de Dionisos y se ven las dos cuestiones también, ¿no? Es muy simple, en colores ocres y marrones oscuros. Y lo interesante es que si uno levanta el Kilix, que es más o menos de este tamaño, cuando lo levanta, el artista era tan preciso que tenía en cuenta que cuando ese hombre bebiese del cáliz, otro lo iba a estar mirando. Entonces,
están las manijas del Kylix y hay, cuando se levanta la copa, como dos ojos que miran al espectador. Como si vos ves la copa y tenés dos ojos mirándote, que de paso, le digo por toda la cuestión de los ojos, que vienen los ojos griegos, los ojos turcos, los ojos de todos lados tenemos, que precisamente son para espantar el mal de ojos y son para que el que está bebiendo esté protegido, no pueden hacerle daño a pesar de que esté medio en estado delicioso, ¿no? En esta cuestión. Bueno, vamos ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo quiero, hay 15, bueno, tenemos un breve tiempo y tengo la voz bastante bien. Ah, no, esto no. ¿Esto qué es? ¿Esto de quién es? No sé de quién es. Bueno. Tengo la voz bastante bien porque esta mañana estaba re ronca, así que van a zafar. ¿Lo ves? ¿Alguien quiere leer? Si no, vamos a leer dos cosas. Una, el himno a Dionisos, que narra el origen de Dionisos, que es el séptimo himno atribuido al pseudo Homero. Antes decían que era Homero, pero estos himnos a los dioses son muy posteriores. Corresponden a diversas etapas, pero fundamentalmente al siglo V. Pero está muy bien narrado el mito de Dionisos. Mario, vos que sos un buen lector, ¿podés? Ya que el día del abogado será... gracias. ¿Se sabe por qué es el día del abogado hoy? Porque el nacimiento del Gordi. Lo cual es maravilloso. Porque en un país tan necrológico como el nuestro, que festejamos todos los días de los muertos, este era Alberto. Que no solamente era brillante, sino que era hermosísimo, Dice que tenía un éxito bárbaro con las mujeres. Sí, fíjate que para que no pierdan la foto de Alberto es una espléndida. Acá lo tenés. Mario, parate, por favor. ¿Qué? O léelo desde ahí sentado, como vos prefieras. Exequias, gracias. El autor del Kylix es Exequias, de ahí con X y todo, como las exequias. Era un gran artesano, ¿En griego lo leo o en...? No, léelo en español. Si animás en griego, léelo en griego, Mario. A Dioniso. Al de cabello de hiedra Dioniso, estrepitoso, comienzo a cantar. Preclaro hijo de Zeus y la gloriosa Semele, al que criaban las ninfas de buena cabellera de parte del Padre soberano. Tras recibirlo en su seno y lo nutrían con cuidado en los valles de Nisa, él creció por voluntad de su padre, en antro perfumado, incluido entre inmortales. Y cuando las diosas criaron a quien se celebra con muchos himnos, entonces iba y venía por boscosas quebradas, ceñido en hiedra y laurel. De cerca lo seguían las ninfas, y él las guiaba. Un rumor dominaba la inmensa selva. También tú, así salud, Dionisio, de muchos racimos. Concédenos llegar de nuevo alegres a las horas, y desde estas horas, a su vez, a muchos años. Eso es todo. Cuando dice a las horas, es una expresión con el sentido de el año próximo, más que simplemente el de en el futuro, según testimonios antiguos de Platón, en adelante, lo cual para los críticos implica que este himno es parte de un ritual anual a muchos años, con el sentido de muchos felices regresos. Se tenés que seguir a Dioniso para llegar, ¿no? En esta cuestión también, recordemos la palabra del éxtasis dionisíaco, es decir, el salirse de la niña del tiempo,
que yo ya se los he dicho, pero voy a repetir, hay dos tipos de éxtasis extremos, el éxtasis cristiano y el éxtasis dionisíaco. El éxtasis cristiano es el éxtasis de Santa Teresa, que está representado por Bernini, otro barroco, en Santa María de la Victoria, en Roma, que es un éxtasis cristiano silencioso, individual y trascendente, la unión con Dios. El éxtasis dionisíaco es bullicioso, estruendoso, como marcaste, estruendoso, es colectivo y es aquí en la tierra. Es mucho lo que dice Serrat en su fiesta. Es la fiesta popular, es la fiesta de la cual habla Bastín, del carnaval, es la fiesta del carnaval jujeño, por ejemplo, del carnaval norteño nuestro, y de los carnavales primitivos, Es decir, y hay una cuestión que es bastante necesaria a veces, que es el reconocimiento de esa irracionalidad. Porque cuando hablábamos de Solón, de la eunomía, del buen orden, y hablamos de esa necesidad de la dicha.